Bienvenido a una aplicación de perímetro. En la escuela secundaria, el entrenador de baloncesto de Frank quiso que el equipo corriera 15 veces por toda la cancha después de cada práctica. Las dimensiones de una cancha de baloncesto de secundaria son 50 pies por 84 pies. Esta medida no incluye el borde de 2 pies o la línea límite de 2 pies. Comencemos etiquetando las dimensiones de la cancha de baloncesto usando el borde interior y el borde exterior. Entonces, si la cancha misma mide 50 pies por 84 pies, lo que significa que el borde interno tiene una longitud de 50 pies, este borde interno tiene una longitud de 84 pies. Bueno, ahora esta línea límite, o el borde límite es de 2 pies de ancho y, por lo tanto, esta distancia y esta distancia son 2 pies en cada esquina. Etiquetemos las longitudes de los bordes exteriores. Este borde exterior tiene una longitud de 50 pies más 2 pies, lo que equivale a 54 pies. Este borde exterior tiene la longitud de 84 pies más 2 pies, lo que equivale a 88 pies. Y ahora veamos las preguntas. Si los muchachos tuvieran que quedarse fuera de las líneas de la corte, ¿cuál era la menor distancia que correrían? Da la respuesta en pies y millas. Y B, ¿cuánto más correría alguien si se quedara en el borde exterior? Borde interior. Da tu respuesta final en pies y millas. Comencemos definiendo las variables para mantener las cosas organizadas. Dejemos que P1 sea igual a ese perímetro del borde interno. P2 es igual al perímetro del borde exterior y, por lo tanto, dejaremos que R1 sea igual a la distancia recorrida usando P1, el borde interior. Ir2 iguales. Distancia recorrida usando P2, que es el borde exterior. Y finalmente, dejaremos que D iguale la diferencia y la distancia recorrida. Comencemos por determinar el perímetro usando el borde interior y el borde exterior. Usando el borde interno, P1 es igual a la suma de las longitudes de los 4 lados de el rectángulo interior. O usando la fórmula del perímetro tendríamos 2 veces 50 pies, más 2 veces 84 pies, que es igual a 100 más 168, lo que equivale a 268 pies. Y ahora determinaremos P2, el perímetro alrededor del borde exterior. Esto sería igual a 2 veces 54 pies, más 2 veces 88 pies. Que es igual a 108 más 156, lo que equivale a 284 pies. Y ahora determinemos R1 y R2. La distancia total recorrida si los niños tienen que correr 15 veces por toda la cancha. Entonces R1 es igual a 15 veces P1, el perímetro alrededor del borde interno. Entonces 15 veces 268 pies, que es igual a 4.020 pies. Y R2 es una distancia recorrida 15 veces alrededor del borde exterior, que es 15 veces 284 pies. Que es igual a 4.260 pies. Continuemos en la próxima diapositiva. La parte A pregunta, si los niños tuvieron que quedarse afuera. En las líneas de la cancha, ¿cuál era la menor distancia que iban a correr? Da la respuesta en pies y millas. Y ahora sabemos que los chicos corrieron por el borde exterior. Correrían al menos 4.260 pies. Pero se nos pide que expresemos esta distancia también en millas. Así que ahora convierta 4.260 pies a millas. Para hacer esto, primero escribamos esta distancia como una fracción con el denominador de 1. Entonces tendríamos 4.260 pies sobre 1. Y ahora multiplicaremos por una fracción unitaria, o fracción igual a 1 para convertir pies a millas. Para hacer esto, utilizaremos la conversión de una milla igual a 5.280 pies. Porque queremos que los pies se simplifiquen, queremos una fracción unitaria donde las unidades de pies estén en el denominador y tendremos millas en el numerador. Y la conversión es una milla es igual a 5.280 pies. Observe que esta fracción es igual a 1 y en esta forma, las unidades de pies se simplifican. Entonces multiplicando tenemos 4.260 dividido por 5.280. Y ahora las unidades son millas. Y ahora simplificamos la fracción.
4.260 y 5.280 comparten un factor común de 60. Entonces, para simplificar, dividimos el numerador y el denominador entre 60, lo que nos da el fracción simplificada de 71,88, y las unidades son ahora millas. Entonces, ahora sabemos que si los niños permanecen fuera de las líneas de la cancha, correrán al menos 4.260 pies, lo que equivale a 71,88 octavos de milla. Ahora para la parte B nos preguntan, ¿cuánto más correría alguien que se quedara en el borde exterior frente al borde interior? Da la respuesta en pies y millas. Para responder esta pregunta nosotros primero necesita encontrar la diferencia en la carrera de distancia, que corre a lo largo del borde exterior frente al borde interior. Entonces, primero determinamos el valor de D. D es igual a la diferencia en la distancia recorrida, que sería 4.260 pies menos 4.020 pies, que es igual a 240 pies. Así que esto es cuánto más correría alguien, corriendo a lo largo del borde exterior frente al borde interior. Pero también necesitamos expresar esta distancia en millas. Entonces, comenzando con 240 pies, como una fracción, con el denominador de 1, lo multiplicamos por una fracción unitaria, para convertir las unidades de pies a millas. Usaremos la misma fracción unitaria que hicimos arriba, que es una milla por cada 5.280 pies. Observen nuevamente cómo las unidades de pies se simplifican, dejándonos con la fracción de 240 dividida por 5.280. Y ahora las unidades son millas. Para simplificar esta fracción, 240 y 5.280 comparten un factor común de 240. Y por lo tanto, dividimos 240 por 240. Y divide 5.280 por 240, lo que nos da una fracción simplificada de 1 en 22 millas. Entonces ahora sabemos si alguien corre por el borde exterior. Corre al menos 240 pies, o un 22 de milla más largo. Espero que hayas encontrado esto útil.